bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias temáticas sobre seguros marítimos, carga, cascos, asuntos jurídicos, sobre los seguros que ayudan a la cadena logística en Latinoamérica. El día de hoy estaremos hablando sobre el panorama del seguro marítimo en Latinoamérica y lo que pasó en 2021 para este mercado, así como lo que se espera que pueda pasar durante este año. El día de hoy estaremos con Javier Pazmiño como moderador del panel de CHOP, Sergio Flores de Praam, Esaú Mendoza de SafeLink y Neil Bath de Willis Towers Watson. En un momento los estaré presentando, pero antes quería compartir con ustedes los resultados de la encuesta que hicimos en el formulario de inscripción. También para saber un poquito cómo les fue a ustedes el año pasado. Entonces, de la primera pregunta, con respecto a 2020, ¿cómo fue el comportamiento de su negocio en 2021? Una mayoría le fue mejor, casi la mitad, y un cuarto, más o menos, le fue mucho mejor, lo cual pues, son buenas noticias en general. En términos del negocio del seguro marítimo, ¿cómo se declara para el 2022? Bueno, también aquí hay un buen optimismo, un poco menos de la mitad moderadamente optimista y el 25% muy optimista, lo cual, pues bueno, nos tranquiliza mucho a todos. Ahora sí, quiero presentarles a Javier Pazmiño, es suscriptor de Seguros Senior, especializado en productos y gestión de seguros marítimos con más de 20 años de experiencia en la industria de seguros. Actualmente es vicepresidente de Marín para Latinoamérica en CHOP, posición que ejerce desde el 2006 y es el presidente de la Junta Directiva de Alsum. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Gracias, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Excelente. También estamos con Sergio Flores de Praam, él es administrador de empresas con 20 años de experiencia en empresas de consumo como Nestlé y Diageo. Actualmente es gerente de producción de Praam, intermediario de reaseguro. Esaú Mendoza de SafeLink, es abogado especialista en derecho corporativo, cuenta con experiencia en relaciones públicas, posicionamiento de mercados y desarrollo de relaciones comerciales. Actualmente se desempeña como Chief Business Development Officer en SafeLink Marine. Por último, Neil Bath, con más de 30 años de experiencia en seguro y reaseguro marítimo, especializado en casco y maquinaria, protección e indemnización, responsabilidades de fletadores, operadores de puertos y terminales. Actualmente es el líder regional de Marine para Latinoamérica y el Caribe en Willis Towers Watson. Bienvenidos a todos nuevamente y muchas gracias por aceptar esta invitación de Alsum. Ahora le doy la palabra a Javier, que va a ser nuestro moderador el día de hoy y quien les estará contextualizando las diferentes partes de este foro. Adelante, Javier. Otra vez gracias, Juan Manuel, y también otra vez saludos a los panelistas y saludos a toda la audiencia que participa con nosotros el día de hoy. Para mí es muy grato participar en el primer foro del Zoom del 2022. Y el día de hoy el objetivo que nos hemos propuesto es conocer y comentar los puntos de vista de nuestros expertos desde las perspectivas de sus actividades profesionales sobre cómo se vivió el mercado de seguros de transporte y de cascos en 2021. Y particularmente conversaremos sobre el crecimiento y la siniestralidad, y también cuáles son las principales proyecciones que ya se desarrollan y se ven para 2022. Vamos a comenzar con un planteamiento. ¿El 2021 fue un año de recuperación o fue un año de crecimiento? Ya vimos en la encuesta y hay una muy buena parte del mercado que se encuentra positiva, que se encuentra en un ambiente de mejora con respecto del 2020, año que fue particularmente extraño con el inicio de la pandemia. Así que un poco, tomando base las publicaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia Alsum,
Tenemos estos indicadores que utilizaremos para identificar si el 2021 hubo en realidad un crecimiento del mercado de seguros de Marine o apenas fue una recuperación sobre el 2020. Es muy interesante notar, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto, que se registra aquí como un más 6% en el 2021, no llega a recuperarse ni de cerca de la caída del menos 16% que tuvimos en el 2020. Sin embargo, si vemos el flujo de bienes, tuvo un comportamiento bastante diferente. También tuvo una caída muy fuerte en el 2020, ya venía de un número negativo en el 2019, pero la recuperación 2021 fue muchísimo mayor que la del Producto Interno Bruto. Algo muy interesante cómo viene revirtiendo la tendencia inclusive del 2019. Y si nosotros notamos que el 2020 hubo un negativo de menos 7 y en el 2021 hubo un positivo de más 6, el resultado neto es en que en realidad hay un negativo de menos 1% sobre el volumen de primas registradas. O sea, un número negativo que viene siendo muy diferente a lo que teníamos hasta el 2019, que todavía venía creciendo en volúmenes de primas nuestro mercado. En esta comparación que vemos del flujo de bienes creciendo 28% y el volumen de primas apenas un 6%, esta comparación no refleja señales de mercado duro, sino más bien algo en una dirección contraria. Ahora, también es importante que resaltemos que en el flujo de bienes, el mix de productos que se han movido, que se han importado, que se han vendido, no necesariamente tiene una relación directa con las primas, porque estos bienes, en algunos casos, si alteramos el mix de bienes que generan primas menores y se reducen más bien bienes que pagan primas tradicionalmente mayores, pueden haber distorsiones en esa comparación. Así que direccionalmente parecería que el flujo de bienes crece 3 o 4 veces, más de 4 veces el volumen de flujo de mercaderías, pero también hay que considerar que de repente es el mix de los productos que se están moviendo, que se están recuperando, tiene un impacto si generan más o menos primas comparados con los años anteriores. Sobre siniestros se tiene más bien una tendencia igual. Yo diría que el 23 se ve bajo, pero todavía es un número que no está desarrollado para el 2021, todavía falta mucho desarrollo que considerar. Debería andar más o menos, o por lo menos llegar a los niveles del 30% como fue en años anteriores. Así que de todas maneras son indicadores de siniestros que no son nada alarmantes, digamos, que se mantienen en un contexto estable. También hay que considerar aquí, estamos viendo todos los ramos de Marine. Estamos viendo carga, cascos y responsabilidades civiles marítimas, que también el impacto de la pandemia tuvo un efecto positivo en la siniestralidad en forma general. Ahora, de estos indicadores, voy a pedir a los panelistas sus impresiones y comentarios. Empecemos con Neil, por favor. Danos tu apreciación. Gracias, Javier, y gracias, Alison, por la oportunidad de participar el día de hoy. Personalmente, considero que sin duda, creo que había una recuperación y no un crecimiento natural. La otra cosa interesante es de lo que yo he visto, la recuperación no fue uniforme. Había mejores recuperación en algunos países y en algunos sectores que otras. Y me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a las cifras presentadas. Primero, tengo mis dudas con respecto a esta cifra de PIB, la reducción de 16% de 2020, porque yo creo que para algunos de los países mayores o grandes, la reducción era mucho menos. Entonces, contra esta cifra, la recuperación de 6% de 2021 no era tan mala. También esta cifra de flujo bienes,
yo creo que está influido mucho por la devaluación de algunas monedas, especialmente, por ejemplo, en Argentina, cuando había una devaluación importante. En términos generales, había, lo que yo he visto, había señales bien positivas en el último trimestre, donde vimos importantes incrementos en los volúmenes de exportaciones de materias primas. Estos obviamente dependen mucho en la demanda en el exterior, especialmente, por ejemplo, en la China. Pero en esto dependemos mucho. Con respecto al incremento de las primas, esta cifra de 6% no parece mucho, pero yo creo que hay otro factor para tomar en cuenta, que muchas de las cuentas de transporte marítimo son ajustables. Y supongo que hay muchos ajustes que no están incluidos en esta cifra porque van a llegar en el 22. Y también en términos de la siniestralidad, yo creo que de lo que yo he visto, había grandes incrementos en volúmenes al final de 21 y yo creo que es muy probable vamos a ver incrementos también en la siniestralidad. Pero si podríamos llegar a las cifras, los ratios cerca de 20 o 19, creo que todo el mundo van a estar relativamente felices. Pero yo estoy relativamente optimista para 22. Muchas gracias, Neil. Es correcto, hay muchas variables que tienen que tomarse en consideración en estos porcentajes, muchos desarrollos. Excelente punto el tema de las primas ajustables que todavía están pendientes y del desarrollo también de la siniestralidad. Quisiera preguntarle ahora a Esaú, ¿cómo ves tu perspectiva de estos indicadores? Muchas gracias, Javier. Digo, también agradezco al Zoom la invitación a participar en el primer webinar del año. Para mí es un honor por aquí compartir el foro con Javier, con Sergio y con Neil. Y pues bueno, también agradezco todo el foro que nos está por aquí acompañando. Yo creo que antes de hablar sobre si existe crecimiento o recuperación, digo que también puedo compartir la opinión con Neil de que es una recuperación, pues vemos algunos factores que también impactan esta percepción, ¿no? Porque venimos de una contracción económica, de hecho la peor en los últimos 120 años, de una caída del PIB regional en Latinoamérica del menos 7%, en la caída del tráfico aéreo del 62%, la caída del tráfico marítimo del menos 6%, la caída de exportaciones del peor desempeño de menos 23% y la caída de importaciones peor de los últimos 40 años del 25%, ¿no? Y con eso, pues bueno, también la caída del comercio mundial del 21%. Y pues bueno, veíamos que en la región de Latinoamérica, pues el mercado se componía prácticamente, venía presentando entre primas del 1.4 mil millones de dólares, salvo el pico de 2010 que casi alcanza los 2 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, de hecho, aquí tenemos pues una reacción, ya que las líneas de carga global y el volumen del comercio mundial convergen hasta este año de 2020, bueno, pasado 2020-2021, y se prevé que siga haciéndolo en los próximos años. Antes esto no ocurría, ¿no? O no iban en la misma dirección. El volumen aumentaba o subía y la prima bajaba. También vemos que algunos de los hechos atribuibles, y sobre todo puedo platicar un ejemplo de México, que está afectando el incremento de las primas o el incremento de la participación del mercado del seguro de carga, es por un cambio regulatorio en temas de transporte terrestre aplicado a finales del año pasado. En esta reforma habla sobre los complementos de la carta aporte, ¿no? Y esto es bien importante porque, digo, sobre todo en nuestro país, porque ahora ya la carta aporte va a incluir el valor y el tipo de mercancía. Esto supone pues mayor exposición por la divulgación de la información que antes no se hacía. También existe una responsabilidad sobre la carga del transportista y también pues esto ayuda favorablemente a las compañías de seguros por la acción de recupero y subrogatoria que es favorable para ellas porque anteriormente solamente podían recuperar cierta parte porque pues en México, como bien comentábamos, si este dato no venía anteriormente en la carta aporte, pues prácticamente la indemnización
Perdón, la responsabilidad del transporte terrestre era de 68, 69 dólares por tonelada. Digo, aquí voy con esta parte de que ahora el transporte se podrá responsabilizar al 100% del valor del embarque, cosa que no ocurría anteriormente, y estas empresas de transporte pues estarán contratando mayormente el seguro de transporte para transferir ese tipo de riesgos. Esto pues recordando que en México se aseguraba solamente uno de cada 25 embarques que transitaban, ¿no? Pues así es como vemos mayor involucramiento en los últimos años también de asociaciones que han impulsado y que han apoyado el tema de la cultura de la prevención o financiera, asociaciones de importadores, de exportadores, asociaciones como Alsum, asociaciones también de operadores logísticos que proveen la implementación de instrumentos financieros en las operaciones de comercio exterior y local, así como la contratación de pólizas de responsabilidad civil, seguro de carga, seguro de contenedor, ¿no? Digo, este es mi punto de vista, podemos ver una recuperación y un crecimiento, y no solo por factores como puede ser la pandemia. Muy interesante. Tú planteas que también hubieron factores de mayor aseguramiento que contribuyen a ese crecimiento, fuera de si es una recuperación o un crecimiento, se abrieron nuevos segmentos de mercado que no estaban siendo asegurados o que estaban bajo asegurados, digamos. Muy interesante, Saúl, gracias. Sergio, compártenos tu punto de vista, por favor. Estás en mute. Una disculpa. Sí, gracias Javier y gracias al Zoom por la invitación. Sí, definitivamente, como ya lo expusieron ahorita previamente los otros panelistas, a nivel de economía, pues sí, México todavía está en particular lejos de tener una recuperación a nivel global. De hecho, México en 2019 ya traía una contracción de mercado, pero también como mencionó Daniel, ¿no? En el ramo de seguros y en particular el nuestro de Marine, es uniforme los resultados versus como los presentó el resto de la región, ¿no? En el ramo de cascos en particular en México, las primas continuaron aumentando, no al ritmo del 2020, porque en el 2020 sí hubo incrementos pues, superiores a doble dígito, pero sí hubo incrementos todavía durante el 2020. La siniestralidad disminuyó versus el 2020 y en general sí vemos a los asegurados mucho más preocupados en mantener sus embarcaciones con seguro y en buen estado, ¿no? Entonces, en particular, en cascos en México sí percibimos que fue un año de crecimiento, principalmente por el incremento en las primas. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante esa opinión. Luego pasemos a otro tema, y esto se debe a en qué parte del ciclo de precios y de capacidades del seguro nos encontramos en Latinoamérica, o cómo lo vivimos en el 2021. Entre julio y septiembre del 2021, Alsum realizó una encuesta en la cual 180 profesionales opinaron sobre si los precios de seguros de Marine estaban siendo incrementados. Y es muy interesante notar que las respuestas están bien divididas. Y debe ser porque dentro del seguro de Marine el impacto fue diferente entre los diferentes segmentos, como por ejemplo carga, cascos y responsabilidades civil marítimas. ¿Cómo se vivió y principalmente cómo se gestionó este momento del ciclo de seguros? Y ya con el 2021, ¿ustedes creen que si haremos esta encuesta el día de hoy, los resultados fueran diferentes? Vamos a comenzar con Sergio. Sí, claro. Como mencionábamos anteriormente, por segundo año consecutivo hubo incrementos en las primas y sí se percibió el año pasado que los reaseguradores se han retirado capacidad al ramo en particular de cascos, ¿no? Y más en particular al ramo de pesqueros. Incluso un jugador muy importante para la región se retiró del ramo pesqueros. Y también varias sedentes de igual manera han sido muy restrictivas en sus retenciones, ¿no? Con lo cual las condiciones se han seguido incrementando en cuanto a deducibles, coberturas, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, los singletons y algunas embarcaciones de placer ahora están fuera del apetito del mercado y se están quedando con coberturas muy reducidas de RC, ¿no? Que realmente son las que pide la autoridad mexicana para poder navegar, ¿no? Y la realidad es que los asegurados comprenden aún más la importancia del seguro y por dicha razón pues, han continuado manteniendo sus coberturas, no importando que
que las primas han incrementado, ¿no? Pero definitivamente hay más preocupación por conseguir mejores condiciones, se están buscando más opciones y definitivamente pues sí ha sido, referente a lo que preguntabas de cómo se ha gestionado, pues sí ha sido una gestión difícil, ¿no? Porque aunque todos los asegurados están conscientes de toda esta situación, pues finalmente les pega en el bolsillo y ha sido una situación en la que definitivamente pues, sí ha mantenido estando endurecido el mercado. O sea que encuentras el segmento de cascos y particularmente recreación, por ejemplo, el más impactado con el tema de capacidades y precios. Sí, también pesqueros, ¿no? En particular en México, las restricciones al COVID prácticamente en México en cuanto al flujo de turistas internacionales ya se recuperó, ¿no? Pero definitivamente pues sí ha habido incremento en las primas en ambos ramos y pues sí ha sido un momento, como mencionas, difícil de gestionar con todas las partes de la cadena del seguro. Muy interesante, gracias Sergio. Esaú, de acuerdo a la encuesta, pues el 49% opinó que se está endureciendo significativa o moderadamente el mercado, pero también hay un 5% de que opinó que se está ablandando. Bastante contradicción ahí. ¿Qué opinas? Y si lo podemos digregar entre carga, casco, etcétera. Sí, correcto. Gracias, Javier. Pues bueno, yo sí opino que el mercado se está endureciendo. Digo, la encuesta, también que nosotros hacemos encuestas, sobre todo a asegurados o al mercado final. Y bueno, lo que nosotros hemos detectado es que, bueno, inicialmente se vivió un fenómeno extraño durante la pandemia con suscripción de embarques de 5, 10, 15, 20 millones que sobrepasaban unas grandes cantidades de millones de dólares, lo cual pues sobrepasaba o excedía fuertemente la capacidad local o regional de las compañías. Y digo, fue algo muy, muy atípico, sobre todo en productos COVID. Igual, pues ese tipo de proyectos no se podía suscribir o no se podía llegar a una propuesta, y pues porque realmente estaban fuera de la realidad, ¿no? Nosotros hemos visto sobre todo un incremento fuerte en temas de prima, más o menos las tasas que han crecido de los últimos años aproximadamente un 40%, y también hemos visto la falta de participación ya de compañías en los ramos del marín. Sobre todo, digo, yo puedo comentarlo sobre todo por algunos desarrollos que hemos hecho en Latinoamérica. Y también vemos que muchas veces las propuestas no van muy a la par de las necesidades del asegurado, o por otra parte, sí se vive constantemente declinaciones de las compañías en poder presentar una propuesta hacia los asegurados, ¿no? Muchas veces por temas de territorialidad, por tipos de commodities o por temas de siniestralidad, ¿no? Lo que sí hemos visto en donde se ha endurecido bastante es sobre todo en las medidas de seguridad, ¿no? Y que, pues bueno, aquí es algo bien importante porque, pues bueno, hemos visto limitaciones, sobre todo limitar las subcontrataciones del transporte, que eso es lo que hemos visto que se ha endurecido bastante, porque antes se perdía como esa línea y eso genera pues una siniestralidad muy, muy, muy importante, ¿no? Vemos también cómo se han sublimitado los riesgos, se han ido a la baja, también se ha prohibido paradas en el transporte, se ha incluido sobre todo algo nuevo que anteriormente no se pedía tan constantemente, que es que el GPS también de las cargas incluía velocímetros para poder prevenir el tema no solamente del robo, sino también de la volcadura, la coalición, que también viene siendo un índice bien interesante de la siniestralidad en Latinoamérica. Vemos transportes en horarios diurnos. Algo también que hemos visto nuevo, que se está presentando, es los monitoreos y el tema de las custodias satelitales o digitales, y que todas estas empresas, que ha sido un boom en toda la región, pues ahora tienen que estar registradas ante una autoridad de seguridad nacional, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué comento toda esta parte? Porque en México se vive un tema en el que pues prácticamente alrededor del 50% de los siniestros son procedentes, ¿no? Aproximadamente. 20% se cierran de manera administrativa, 1.5 son desistidos, y prácticamente 22% de los siniestros son
rechazados o no indemnizables, precisamente por el incumplimiento de las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte se ha endurecido bastante en temas de medidas de seguridad, y en el tema de tarifas también hemos visto bueno, se han ido a la alza, y también la participación de compañías en el ramo ha venido muy a la baja, ¿no? Gracias, Esaú. Muy interesante traer el tema de no solamente el precio, pero restricciones o garantías de cobertura se han visto que se han endurecido junto con el precio o en reemplazo del precio o al mismo tiempo. Neil, en un espectro más amplio entre los productos de seguros de Marine, ¿qué es lo que has visto tú en la región? Compártenos, por favor. Ok, de punto de vista del mercado de reaseguro internacional, creo que es justo decir que depende mucho del ramo particular. En el caso de los cascos, el mercado era bien duro en 21 y creo que sigue así en el 22. Es especialmente el caso para ciertos tipos de barcos, como mencionado antes. Pesqueros, el mercado es bien limitado, tanto como para yates, y hemos visto muchas dificultades con capacidad con respecto a algunos tipos de barcos específicos, por ejemplo, los wellboats, donde había problemas con la siniestralidad. Otra área en lo que hemos visto un endurecimiento que creo que va a seguir al 22 es en los astilleros. Las responsabilidades de reparadores, las primas siguen incrementándose. Para responsabilidad de operadores portuarios, mientras que no hay reducciones, los incrementos en prima ya son menores que antes, y yo creo que dentro de poco vamos a llegar a un mercado más o menos estable, más o menos flat. En el parte de transporte, ¿cómo se llama? Transporte marítimo, para exportación e importación, yo creo que ya estamos llegando a un mercado flat para cuentas con buena siniestralidad. Los reaseguradores internacionales están viendo cada cuenta por sus propios méritos, y por mala siniestralidad hay incrementos fuertes, pero con buena siniestralidad hay reducciones, hay renovaciones sin reducción. Todavía los reaseguradores están buscando incrementos para los riesgos estáticos, es decir, las mercancías en almacenes, especialmente en zonas catastróficas. Y también cuando hay capas, están buscando incrementos en las capas superiores. Pero creo que en general para 22 vamos a ver menos incrementos y un mercado un poco más estable que antes, porque en la realidad hemos tenido incrementos durante las últimas 3.5 años. Entonces, ya las primas están casi llegando al nivel aceptable. Muchas gracias, Neil. Muy interesante tu visión, y también el tema de las capacidades. El ciclo duro no solamente es precio, también son condiciones de aseguramiento, son límites, capacidades, son la forma que quieren entrar o no quieren entrar los reaseguradores en capas, en exceso, si es que alcanzan esos límites el riesgo que está presentado en el mercado. Muy, muy interesante. Ahora, con respecto de la siniestralidad, en la misma encuesta que hizo el Zoom entre julio y septiembre del año pasado, se preguntó sobre la siniestralidad. Y como podrán notar, más de la mitad, el 55%, respondió que los robos y hurtos aumentaron moderadamente en el 2021. ¿Cuál es su percepción ya con un 2021 completo, ya viendo hoy día en enero con el retrovisor hacia el año pasado, sobre la siniestralidad en general? La encuesta fue enfocada en robo y hurto, que son de los riesgos principales, pero en general, comentarios generales. Esaú, por favor. Gracias, Javier. Aquí sí vemos, bueno, en la última década veíamos una siniestralidad promedio, digo, entre el 47 y el 55% en la región de Latinoamérica, pero pues bueno, sí vimos un incremento prácticamente en la región entre el 30 y el 35% de incremento, sobre todo en el tema de robo. En México vimos un impacto fuerte, muy fuerte, en temas de más o menos un promedio del 45%.
Y digo, indistintamente que vino una caída al comercio, ¿no? A lo mejor la severidad fue mayor porque los embarques a lo mejor eran de mayor valor y eso puede pues, afectar este tipo de cifras, ¿no? Eh, México como tal venía acumulando también en la última década aproximadamente 3.9 mil millones de dólares en prima, con una siniestralidad promedio de 2.5 mil millones de dólares, ¿no? Aproximadamente lo que genera en prima es 393 millones de dólares contra una siniestralidad de 259 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 66% en siniestralidad. Lo que vivimos en 2020 y 2021 fue sí un incremento mayor, prácticamente entre los 2 años del 24%. Digo, más o menos más de 21 mil robos en 2020, más de 24 mil robos en 2021, ¿no? Y esto yo creo que no es, bueno, sí vino a afectar el tema de la pandemia, sobre todo algunos tipos de productos o commodities, lo que venían siendo productos COVID y adicionalmente a otros tipos de commodities que afectó de una forma muy atípica, como lo son, o productos que no presentaban anteriormente una siniestralidad importante. Algunos como lo son plásticos, muebles, aluminio, textiles, pisos azulejos, autopartes, refacciones y cobre como tal. A lo que comento con ello es de que esta tendencia venía ya creciendo fuertemente con una siniestralidad de 2017 a 2016 del 28%, a 2018 37%, 2019 39%, 2020 un 47%. Y si podemos hacer como tal ese comparativo, hemos visto que las cifras han crecido muy fuertemente de 2020 a 2021 un 424.69%, ¿no? En temas de siniestralidad global. De 2020 a 2018 un 22% y 2020 a 2019 un 24%. Esto yo creo que sí ha venido fuertemente y sobre todo también vemos otro tipo de siniestralidad que los riesgos antrópicos han generado, sobre todo ahora la saturación de Estados Unidos, que México está siendo un país puente para llegar a otro país, y vemos otro tipo de riesgos en los cuales las autoridades se han visto pues un poco abusivas. Bueno, yo quiero ver esta parte porque el asegurado se encuentra en el extranjero, tenemos al operador logístico consignado la carga en el país donde está haciendo puente, y al final si algo le llega a suceder a la mercancía en esa importación temporal de la carga, porque pues, solamente está cruzando, el operador logístico es responsable del pago de estos y hasta del tema del IVA, y también es responsable ante el dueño de la carga en el extranjero sobre el tema del pago de la carga. Entonces, vemos también un tema de impacto en siniestralidad, sobre todo por este tipo de fenómenos. Y pues bueno, yo sí creo que el incremento de la siniestralidad se está dando, tanto parte de la pandemia, como ha sido también un índice que ha ido creciendo en los últimos años. Gracias, Esaú. Trajiste un concepto interesante que son los riesgos antrópicos. Vamos a poder conversar un poquito más en detalle de acuerdo a las proyecciones. Neil, ¿cuál es tu percepción con respecto de la siniestralidad que se vivió en el 2021? Ok. No puedo comentar específicamente con respecto a los robos y otros porque este es un aspecto muy, muy local. Pero en términos generales, al inicio del año 21 había poca actividad y poco movimiento de carga. Y como consecuencia había pocos siniestros. Pero incrementaron fuertemente los movimientos hacia el final del año. Y personalmente considero que es demasiado temprano hablar de los resultados finales de 21, porque no me sorprendería ver un incremento importante en la siniestralidad final, porque hemos visto en los últimos meses notificaciones de pérdidas como consecuencia del incremento en los movimientos. Y también había algunas pérdidas grandes marítimas.
La buena noticia, por lo menos en 21 no había ningún incidentes catastróficos, o por lo menos no había incidentes mayores, pero yo personalmente considero que la siniestralidad para 21 será aceptable, pero peor que lo que estamos viendo ahorita. Pero es punto de vista personal, no tengo las cifras para demostrarla. Claro que sí, todavía falta bastante desarrollo de la siniestralidad del 2021, así que está por verse en los próximos meses o trimestres del año. Sergio, ¿cuál es tu punto de vista sobre la siniestralidad? En particular, en cuanto al ramo de cascos en México, sí percibimos una disminución versus lo que sucedió en 2020. De hecho, hubo picos de siniestralidad en el ramo en 2019 y un poco en 2020, y sí, en particular, sí hubo una disminución el año pasado. Como mencionaba, sí percibimos a los asegurados más preocupados en mantener sus embarcaciones en buen estado. De hecho, poco a poco ya en los astilleros ya se empieza a ver mayor movimiento e incremento ellos en cuanto a su negocio versus los años anteriores, por lo mismo de esta preocupación de los asegurados de que pues ahora más que nunca su activo principal de donde fluye finalmente la economía de sus empresas, pues es lo que los tiene que mantener, ¿no? Aunado a que en México desde el inicio de la pandemia hubo actividades que fueron declaradas como prioritarias, y entre esas pues simplemente estuvo mucho la parte del ramo de pesca, ¿no? Obviamente es difícil predecir sin mucha información lo que puede pasar para el próximo año, para este año, perdón, pero seguramente va a estar muy similar como el 2021, ¿no? O sea, una siniestralidad pues posiblemente disminuyéndose o manteniéndose como el 2021. Muchísimas gracias, Sergio, por tu comentario. Pasemos ahora al tema de la disrupción de la cadena logística. En realidad es un tema que lo estamos viviendo todos cada vez que vamos a comprar cualquier bien, aunque no tengamos conciencia plena, pero el precio que pagamos de cada bien que se haya movilizado, importado, tiene que ver con lo que sucede con las demoras y las disrupciones vividas en la cadena global de suministros. Vemos que todavía hay pedidos atrasados del 2020, de acuerdo o consecuencia de la paralización de fábricas y escasez de personal por el COVID. Políticas como Cero COVID en China, que son los principales productores de bienes en el mundo, realmente han tenido una consecuencia. Luego la demanda vino exacerbada, vino una demanda desproporcionada, luego de haber caído las solicitudes de compra durante el 2020, se represaron y vinieron de manera acumulada en el 2021, para lo cual la cadena de suministro no estaba preparada. Ya veníamos prepandemia con una organización o una globalización del concepto just in time, que era el no tener stocks reservados o tener el mayor o el menor nivel de stocks en las plantas de reserva, solamente importar cuando se necesite, y eso tiene la otra cara de la moneda, o tiene el riesgo de que cuando se exista o se impacte la cadena de distribución, no se pueden tener los bienes en el momento que se necesitan, y los stocks ya estaban bajos. La dislocación de los contenedores, las congestiones portuarias y también los aumentos del flete marítimo. Incrementos de hasta 7 veces en los fletes tienen un impacto directo en los precios finales del consumidor. Todos los estamos sintiendo en alguna proporción en el rubro de la inflación. Y el precio final de cualquier producto es incrementado por el costo de su movilización. Y si ese flete cuesta 7 veces más, ese valor es transmitido de alguna manera al comprador final. Entonces, tenemos un mundo muy diferente luego del COVID, y las debilidades de la logística mundial quedaron muy evidentes. La recuperación y estabilización todavía está en proceso, y se estima en el mejor de los casos para finales del 2022. Me refiero a la estabilización de la cadena logística, del movimiento o del represamiento que hay en transporte marítimo, en puertos y en todo tipo de almacenamientos. En los peores escenarios,
se estima que va a continuar hasta el 2023. Y una estabilización del tráfico marítimo, por ejemplo, no tendría el resultado tan positivo si es que, por ejemplo, el tráfico terrestre no se estabiliza también y lo acompaña. Y algunas causas de la disrupción no son enteramente atribuibles, por ejemplo, del COVID, pero tenemos puntos muy importantes como, por ejemplo, la falta de profesionales para el trayecto terrestre, la capacidad instalada de los barcos. Muchos de ellos están en solicitudes, pero no están en el día de hoy. Hablamos de la dislocación de los contenedores también, así que son algunas causas que no es una en particular, sino que tienen que alinearse varias para estabilizar otra vez la cadena logística. ¿Cómo creen ustedes que esto afectó o afectará al segmento de seguros de Marine en 2022? Y si esta cadena global, efectivamente, estas proyecciones, estabilización 2022 en los ámbitos más positivos o los más pesimistas 2023. Neil, quisiera comenzar contigo, por favor. Gracias, Javier. Y sí, son buenas preguntas. A nivel mundial, el mercado internacional de riesgo marítimo tiene mucha preocupación con respecto a la crisis de la cadena logística que hemos visto en 22 y sin duda va a seguir, que hemos visto en el año pasado, pero que sin duda va a seguir en 22. Y como dicen aquí en la presentación, no es un solo problema, es una combinación de varios factores. Hay las restricciones en países como China y Vietnam, está afectando mucho el flujo de materiales. También por razones de COVID y por otras razones hay falta de gente capacitada que está causando demoras en el tránsito y también en los puertos. Y hay también el desarrollo durante los últimos años de los barcos supercontenedores está causando sus propios problemas porque no todos los puertos pueden aceptar estos barcos. Entonces, si hay una demora en los puertos grandes, no se puede ir a puerto alternativo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el caso de los puertos de California, hay cientos de barcos sentados afuera del puerto porque no hay manera de entrar. Y estas demoras están causando muchas acumulaciones de riesgo, especialmente acumulaciones en los puertos. También los clientes están buscando otras maneras para manejar sus bienes. Y hemos visto el uso de zonas y sitios de almacenamiento que no son tan adecuados como en el pasado. Entonces, el riesgo en sí no es lo mismo como antes. También hay una falta de contenedores a nivel internacional y algunos clientes están contemplando el uso de barcos de granel y barcos de breakbulk. Y como en términos de suscripción estamos acostumbrados a ver un riesgo de una mercancía en contenedor. Y si no está en contenedor, está en carga, como carga general, obviamente el riesgo es peor y por largo plazo vamos a ver pérdidas como consecuencia de esto. Y también aquí hablamos de globalización y just in time. Hoy día muchos de los clientes grandes están pensando no just in time, pero just in case. Es decir, por si acaso. Entonces, estamos viendo incrementos en los volúmenes de mercancías en los almacenes, porque los clientes no pueden tomar el riesgo de no recibir sus bienes al momento esperado. Entonces, especialmente en la área de transporte marítimo, tenemos una situación bien complicada. Hay algunas de las cosas que se puede controlar por control de riesgo, pero no todos. Y creo que tarde o temprano vamos a ver el efecto en los resultados es decir, en los siniestros.
Muchas gracias, Neil. Muy interesante que esta falta de capacidad o de carga en general, por ejemplo, el uso de barcos no especializados, buques graneleros para transportar contenedores, eso es un agravamiento del riesgo importante, que muchas veces no se toma en cuenta en procesos de suscripción. O sea, los barcos se especializaron para asegurar o disminuir o minimizar riesgos del transporte del tipo de carga. Y estamos yendo contra todo ese concepto cuando utilizamos un barco no especializado para transportar un tipo de carga porque simplemente no existe la capacidad. Eso es muy interesante, Neil, muchas gracias. Sergio, ¿cuál es tu perspectiva? En México particularmente cerca del 80% del comercio internacional se hace por tierra y va para Estados Unidos, ¿no? Por lo cual las afectaciones de la cadena global seguramente incrementarán y como mencionó Saúl hace unos momentos, pues han incrementado en grandes porcentajes la carga terrestre al hacer esta reconfiguración en la cadena de suministro, ubicaciones más cercanas a la todavía primera economía del mundo, ¿no? En cuanto al ramo de cascos en particular, de hecho, en particular el pesqueros, el comercio está en plena recuperación. La parte de placer de turísticos ya recuperó los niveles México en cuanto al comercio internacional. Así que las afectaciones por la cadena global para este ramo de cascos en particular van a tener más un impacto positivo que negativo, ¿no? Y obviamente por lo que ya mencionábamos del incremento en las primas, pues va a ser seguramente un impacto más positivo para el ramo, ¿no? Salvo obviamente con todos los singletons y algunos ramos de turísticos que están quedando fuera del apetito, que se van a quedar seguramente sin seguro, con coberturas terrestres muy básicas, pero eso no tiene que ver con la cadena global, tiene que ver más con el endurecimiento del mercado. Muchas gracias, Sergio. Esaú, compártanos tu opinión, por favor. Gracias, Javier. Sí, pues bueno, lo que nosotros hemos visto y también por ahí, también como comenta también la OMC, CEPAL, que los escenarios pues más, sobre todo para la región de Latinoamérica, en los próximos 5 años va a tener una tendencia más de regionalización globalizada, con cadenas de suministro más cortas. Estamos viendo un exceso de tiempos de transporte marítimo que están llegando a más de 50 días, cuando anteriormente de Asia al continente americano, cuando antes pues prácticamente andaban entre los 35, 37, 40 días. Entonces estamos viendo un incremento y lo cual supone un riesgo mayor porque pues el tránsito se está durando más tiempo, ¿no? Y la mercancía pues sigue estando en algunos puntos parada y eso pues puede generar también acumulaciones de riesgos importantes. Vemos también que la alta importancia de los acuerdos megaregionales, como pues es el TEMEC, lo que es la Asociación Económica Integral Regional Asia-Pacífico, y los acuerdos transpacíficos pues también van a ayudar mucho en este tema de regionalización globalizada, ¿no? Como bien se comentó, tenemos un alza a los fletes del 660%, y como bien también comentaba Neil, vemos también algunos riesgos que eran atípicos o que también no se volteaban a ver en suscripción, y que también aquí va a tener una tendencia muy fuerte en el tema de innovación, ya que vemos por una parte el tema de no hay contenedores, por lo cual conlleva hacer una logística de dejar contenedores en puertos, lo cual lleva a que la mercancía ingrese a alguna bodega, se haga un cambio de contenedor por caja, haya más visibilidad de qué tipo de mercancías son, lo cual supone también a lo mejor un riesgo más importante, ¿no? Porque ya hay divulgación de la información. Adicional a ello, pues el crecimiento del comercio electrónico, vemos que la capitalización de este tipo de mercados y este tipo de empresas en ese sector ha crecido en más o menos 461%, empresas de plataformas de servicios de Internet y software, plataformas de comercio e-commerce han crecido en más del 100%, y pues bueno, también vemos aquí que supone que tenemos que innovar sobre todo este tipo de riesgos por el tipo de canal de venta que se va a utilizar, cómo se va a atender ese tipo de necesidades, y también porque pues hablamos de distribuciones a gran escala, comercialización, almacenamiento, distribución por medio de mensajerías o paqueterías también, que también esta parte la vemos pues también muy importante. Algo también que también hemos visto que tiene que ir cambiando es la apertura regulatoria de tratados internacionales o de libre comercio en materia de seguros.
porque vemos que el tema de aseguramiento transfronterizo es muy limitado. Esto por temas regulatorios y también al interior de compañías de seguros para la viabilidad y la facilitación de la acreditación del interés asegurable, lo cual permite a otro tipo de mercados que no cuentan con instrumentos tan perfeccionados de temas de seguros, pues puedan acceder a ellos como tal, ¿no? Y pues bueno, prácticamente el fomento de cadenas productivas regionales en sectores estratégicos, aprovechando la gran escala del mercado, ya que pues nuestra región, como bien sabemos, es un mercado de más de 650 millones de habitantes, ¿no? Creo que esos son mis puntos de vista, Javier. Gracias, Esaú. Definitivamente, no solamente es la estabilización de la cadena de suministro, pero es la evolución a las nuevas demandas, a los nuevos sistemas de compra. El comportamiento de compra multiplicó el crecimiento en plataformas de e-commerce, por ejemplo, y eso tiene una necesidad diferente, necesidad de almacenamiento, distribución, primera milla, última milla, etcétera. No solamente esperamos que la cadena de distribución se estabilice, pero que también evolucione hacia esos nuevos comportamientos de compra a nivel mundial. Y por supuesto, necesitamos de regulaciones claras, constantes y estables para poder motivar o crecer la producción y el intercambio entre las regiones. Muchas gracias. Ahora entrando un poco 2022, notamos que las proyecciones, por ejemplo, de crecimiento, si vemos también las principales publicaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, si podemos pasar al siguiente slide, por favor, sobre las proyecciones. Dame un segundo, el que estaba antes. Exacto, gracias. Entonces notamos que el PIB, el Producto Interno Bruto proyectado de la región de Latinoamérica, aún no llega a recuperarse en niveles prepandemia. Si vemos un menos 16, un más 6 y un apenas más 2.9 proyectado para el 2022. El flujo de bienes se estima que sí va a seguir aumentándose entre un 5 y un 10% con respecto del 2021 para el 2022. Pero tenemos siempre los riesgos que se agrandan o que comienzan a tener mayor relevancia. El tema de devaluación, inflación, por ejemplo, y el desempleo siempre van a ser indicadores que van a limitar o van a hacer riesgos mucho mayores de los que ya vemos en el transporte de carga y el intercambio de comercio en general. Pasemos al siguiente slide. Aquí. Entonces, como les decía, vemos algunos riesgos que se agrandan en la región. Para poder proyectar si es que va a haber crecimiento en primas, si es que va a haber crecimiento en siniestros, tenemos que hacer algunos análisis también que pueden motivar o reducir o generar un impacto en este volumen de primas o de siniestros. Por ejemplo, riesgos como inflación, que ya la vimos proyectada, o lo que se está viendo hasta el día de hoy, muy impactada en nuestra región, pero también otros riesgos que vienen agrandados y con muchísimo más desconocimiento o experiencia. Por ejemplo, la vulnerabilidad cibernética. Ha habido una explosión de ataques cibernéticos en el mundo entero, nuestra región no ha sido la excepción, y entre más dependemos de la tecnología, incluso ahora para trabajar muchas personas desde casa, tenemos una gran vulnerabilidad cibernética que puede jugar un papel importante en la siniestralidad del 2022 y hacia el futuro. Tenemos también el tema de las fracturas sociales muy marcadas o que están marcando mucho nuestra región. La disparidad de los ingresos económicos, causas de conmoción civil, de huelgas, de inestabilidad política. También vemos en la región un riesgo de recuperación económica desbalanceada, algunos países recuperándose y otros están un poco más lejos de hacerlo. Cómo eso va a impactar en el comercio y en la economía en general de la región. Trastornos climáticos, y aquí traemos el concepto de riesgos antrópicos, por ejemplo, que son los riesgos que son efecto del impacto del ser humano en la naturaleza, generando más contaminación,
más eventos de fuegos forestales, por ejemplo, de incendios forestales, contaminaciones del agua, una acumulación de barcos en California, por ejemplo, causó, de hecho tuvimos el ejemplo que causó una interrupción en cables submarinos y hubo un tema de contaminación. Estos riesgos vienen agrandados, vienen con mayor frecuencia y con mayor impacto. Y por último, lo que estamos viendo es tensiones geopolíticas también. Más que nunca, riesgos que se ciernen sobre ciertas regiones, como por ejemplo la situación Rusia-Europa que tenemos actualmente y las constantes tensiones geopolíticas de las cuales Latinoamérica, si bien es cierto, no es afectada en forma directa, pero sí en forma indirecta. En este contexto, ¿cómo ven ustedes las proyecciones para 2022 en cuanto al volumen de primas y cómo se desarrollan los siniestros? ¿Ven estos riesgos que van a causar una diferencia importante? Comencemos con Sergio, por favor. Sí, claro, Javier. Bueno, en particular en México, en el ramo de cascos, al disminuir la siniestralidad y al reconfigurarse el mercado en cuanto a la capacidad con los participantes existentes, podríamos esperar un incremento menor de primas, ¿no? En cuanto a valor, ¿no? Lógicamente se va a ver influenciado pues, por la inflación en México, que ha llegado a cifras que no se veían en décadas. Sí va a haber un incremento, pero va a ser menor de primas, ¿no? Entonces, en particular, sí se ve una proyección en cuanto a un crecimiento en primas y una disminución en siniestros para este 2022 aquí en México. Gracias, Sergio. Esaú. Gracias, Javier. Pues bueno, antes que nada, pues bien, como bien comentaba Javier, pues bueno, tenemos una paradoja principalmente en Latinoamérica. Digo, una caída del PIB del menos 7%, una recuperación del 5.2% para aproximadamente en 2020 y una proyección, para en 2021, una proyección de 2022 del más 2.9%, donde aproximadamente pues, 19 de 33 países de la región no habrán recuperado el PIB que tenían anteriormente en 2019. Lo que sí vemos también es el tema de siniestralidad, pues como bien se ha comentado, viene siendo el principal riesgo en tránsito, ¿no? Ese va a ser uno de los principales riesgos que tenemos y que ha sido en la región en los últimos 10 años. Y también seguido de establecimientos no seguros. Algo que está dando muy raro también en la región, un tipo de siniestro es dentro de instalaciones, donde tanto ya sean recintos fiscalizados, recintos aduanales o bodegas o patios del transporte, ¿no? Derivado también de ello, pues también tenemos un crecimiento en el tema de las paradas no permitidas de los camiones. Y pues bueno, este tipo de siniestros, pues hemos visto una tendencia al alza que va desde el 73% de 2017 hasta el 2020 al 83% prácticamente en ese tipo de transportes, ¿no? Y pues para también cerrar en esta parte, lo que también yo quería comentar, pues bueno, hemos también visto el aumento del teletrabajo, amortización y del comercio electrónico, lo cual también supone riesgos de cyber o riesgos cibernéticos, porque pues muchas veces, como bien sabemos, el acceso a la información, el hackeo y este tipo también es un riesgo bien importante que se viene en los próximos años. Y también otro riesgo que yo también quisiera comentar también es el tema de cómo ha habido el acceso a la vacunación y a las vacunas, sobre todo en nuestra región, de lo cual pues prácticamente el porcentaje de población con el esquema completo de las nuevas variantes, pues vemos prácticamente que en Latinoamérica, incluyendo el Caribe, pues de 30 países solamente el 13.6% pues cuentan con ese esquema completo de vacunación de acuerdo a las nuevas variantes, ¿no? Y pues bueno, la percepción es que sí vemos un crecimiento hacia lo que es la recuperación y la expectativa. Vemos que en 2021 la expectativa era del 8%, al final se está cerrando con un 10.8% y seguido del 2022 que se prevé que se pueda crecer entre el 4% y pues bueno, la proyección dicta que posiblemente sea un 4.7%, lo cual pues digo, derivado de lo que venimos, de los años que venimos de pandemia, pues creo que es una expectativa muy, muy, muy buena para todos los países, ¿no? Esaú, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Mil, por favor, tus opiniones.
Okay, yo creo que en la diapositiva utilizar el interrogativa es la correcta, porque yo creo que para el 22 hay mucha incertidumbre. Nosotros en América Latina no estamos viviendo en, ¿cómo se llama?, isolación. Mucho va a depender en lo que pasa afuera en el mundo entero, especialmente en China y Europa y Estados Unidos, donde hay los mercados para nuestras mercancías y de donde compramos nuestras necesidades. Yo creo que vamos a ver, yo creo que ¿cómo se llama? La recuperación va a seguir en 22 y creo que vamos a ver crecimiento mejor que 21, pero hasta cuánto es difícil saber porque, por ejemplo, si China decide cerrar de nuevo, vamos a volver a los problemas de 21-20. En términos de siniestros, yo creo que los siniestros van a incrementar proporcionalmente con los incrementos en volúmenes y con los incrementos en primas. Cuando estamos hablando de primas, obviamente los incrementos están por volúmenes, pero también por tasa. Y el mercado, por lo menos el mercado internacional, no está tan duro como antes, pero tampoco no vamos a ver reducciones fuertes. Entonces, deberíamos ver incrementos razonables. En términos de loss ratio, creo que mucho va a depender en las pérdidas grandes, porque yo creo que hoy día la prima ha llegado, o por lo menos en transporte marítimo, creo que las primas han llegado más o menos a nivel suficiente para cubrir las pérdidas normales. Si podemos evitar mayores catástrofes en 22, yo creo que deberíamos ver resultados razonables, quizás similares al año 20 con los ratios 32, 35, algo así. Creo que es la esperanza del mercado, ¿no? Pero creo que la última palabra es un año con mucha incertidumbre. Coincido contigo, Neil, y con Esaú y Sergio. Hay mucha incertidumbre, el impacto va a ser diferente en los diferentes segmentos del seguro de Marine. Compartimos de todas formas un ambiente positivo de que vamos hacia la recuperación, hacia la estabilización de la cadena logística, pero no podemos ser ajenos, como mencionaste, a la realidad global, ¿no? Y si China tiene una política diferente o crecen tensiones geopolíticas o, Dios no quiera, nace otra variante de esta pandemia, pues todo se impactará igualmente y volveremos a escenarios del 2020. Espero que no, pero comparto el sentimiento positivo. No dejo de resaltar que vienen unas tendencias de crecimiento de riesgos nuevos, ¿no? El riesgo cibernético solo viene para hacerse más presente o más grande o de mayor exposición. Y la gran dependencia que tenemos en un mundo globalizado es que nuestra región va a ser impactada de cualquier forma de lo que pase en el resto del mundo. Y está pasando mucho, desde la inequidad social hasta las recuperaciones, por ejemplo, con la vacunación, como mencionaba Esaú. En nuestra región es apenas el 13% que estamos vacunados y falta mucho camino por recorrer para que todos los países comiencen la recuperación. Por mi parte, excelentes comentarios, excelentes opiniones. Les agradezco mucho a los panelistas. Juan Manuel, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, Javi. A ver, de Eduardo González. Se habló de las medidas de seguridad aplicadas dentro de los términos y condiciones de riesgos. ¿Ustedes cuáles piensan que es la mejor manera de considerarlas como una obligatoriedad en caso de no cumplir y excluir cobertura o especificar una penalización principalmente en deducible en caso de no contar con ellas?
Todo esto enfocado a las repercusiones por cuestión de demandas por asegurado ante algún regulador o instancias legales. Quien de ustedes quiera tomar la pregunta, por favor. Yo lo puedo tomar, Javier. De hecho, bueno, muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Yo creo que sí debe ser restrictiva la medida de seguridad en caso de incumplimiento que pueda brindar cobertura, no solamente penalizando al asegurado con un deducible a lo mejor al 100% más alto. ¿Por qué? Porque al final estas medidas van encaminadas a poder prevenir y poder controlar una siniestralidad. Entonces, al generarse ese incumplimiento, pues al final se está violando el contrato de seguro, ¿no? Yo creo que sí debería ser restrictiva. Y por otra parte, el tema de las demandas o las situaciones legales en las que se puede poner o posicionar una compañía de seguros, principalmente lo hemos visto que va en una vía. Y digo, te lo digo que esto pasa mucho en la región en la que, pues bueno, el importador, exportador, dueño de la carga, indica que él no tuvo conocimiento de las medidas de seguridad. Y ahí es donde la aseguradora puede quedar en una situación de mucho riesgo, sobre todo indicando que pues, no se le compartieron y que no se tenga una prueba de ello. El problema en este tipo de operaciones, el gap que encontramos, ¿cuál es? Cuando el servicio o el seguro o el aseguramiento se está dando a través de un operador logístico. Ahí es donde existe un gap muy fuerte porque si al final la compañía comparte la información con el corredor la comparte con el operador la comparte a su cliente, o el problema viene siendo que el operador logístico no la comparte o que a su vez existe subcontratación de los servicios logísticos, la información se pierde en esa línea de comunicación y es donde vemos que después viene un tema de una situación o un procedimiento legal y donde pues muchas veces en muchas partes la aseguradora pues puede llegar a perder un juicio. Para ello, pues, bueno, se puede resolver muy sencillamente generando un solo documento donde incluya los términos y condiciones maestros y eso pues viene a resolver la problemática de que el asegurado no tenía conocimiento del contrato lo del clausulado de seguro. Gracias. Excelente. Gracias, Esaú. ¿Ibas a decir algo, Javier? No, felicitarlo por el comentario nada más. Ok, tenemos aquí otra pregunta de Ulises Bonales. ¿Cuál sería la industria más afectada en el transporte de mercancías para los próximos 3 años? Por ejemplo, automotriz, alimentos, maquinaria, etc. Neil o Sergio. Solo quería hacer yo creo que el efecto más es cuestiones económicas y de lo que yo he visto, la área más impactada es las materias primas, porque depende tanto en lo que está pasando afuera. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Juanma? No sé si esta es pregunta o es una afirmación, pero igual la voy a leer a ver si genera algún comentario. De Hugo Pernía. Se espera que el año 2022 sea el último año de la pandemia. No obstante, algunas cadenas logísticas han reaccionado diferente desde el inicio del 2020 a las coyunturas del COVID-19. Por ejemplo, la industria de transporte aéreo ha tenido un impulso por las circunstancias, configurando los aviones de pasajeros como en aviones de carga aérea, por ejemplo, y esas situaciones también involucran que la suscripción cambie en algunos clientes corporativos. Entonces, no sé si alguno tiene un comentario, una reflexión sobre esta afirmación. Que incluso ahí me permitiría recordar lo que dijo Neil en algún momento sobre el cambio que están sufriendo algunas naves o incluso donde se llevan algunas mercancías que no es donde originalmente se llevarían. Por ejemplo, ya no es en un contenedor, sino en una bodega de carga general, o utilizar buques, por ejemplo, graneleros, para llevar otro tipo de mercancías, etcétera. Entonces, no sé si alguno tiene algún comentario al respecto.
Creo que hay que estar muy pendientes de los procesos de suscripción, tener en consideración los tipos de transporte y los tipos de embalaje pueden cambiar producto de la disrupción y de la pandemia. Así que creo que es muy importante transmitir a todos nuestros suscriptores en la evaluación del riesgo si es que han cambiado los transportes tradicionales o los tipos de embalaje tradicionales. Creo que es una pregunta que antes era bastante... digamos que uniforme, ahora tiene que ser muy bien revisada porque puede cambiar la exposición y el riesgo como tal, puede ser muy diferente si cambia un medio de transporte tradicional o un tipo de embalaje tradicional. Correcto. Está habiendo cierta información global con respecto de las industrias que se van a recuperar más rápidamente que otras post pandemia, digamos. Y se ven algunos grupos como por ejemplo petróleo y gas, industrias metálicas, aplicaciones de software y servicios online, la proliferación de fintech, la proliferación de servicios logísticos, por supuesto el e-commerce, tanto doméstico como interfronterizo. El sector automotriz, que fue muy afectado en estos 2 años de pandemia, va a tener una recuperación. Y por supuesto, equipo médico, manufactura no esencial, comienza a haber mucho incremento de material para la industria aeroespacial, por ejemplo. Son los principales segmentos que van a comenzar a crecer post pandemia, como información general. Gracias. Gracias, Javier, por eso. ¿Cuál consideran, de Ernesto Galván, que podría ser la mejor enseñanza de estos 3 años en el aspecto de seguros de Marine? Yo puedo aquí dar un comentario. Yo creo que la mejor enseñanza que tuvimos puede ser la resiliencia, la innovación y la adaptación que se ha generado hacia los cambios. Digo, es algo que vino a ser muy disruptivo, sobre todo en temas de la forma de hacer negocios, la forma de suscribir, la forma de trabajar. Y yo creo que al final de cuentas como sociedad y como seres humanos hemos logrado salir adelante. Y pues yo creo que esa ha sido la enseñanza, ¿no? Poder generar innovación y donde pues algunos sectores lo han hecho. Vemos, como bien comentaba yo, el teletrabajo, los servicios en línea han sido los que más han ganado en esta situación. Y pues también muchas empresas que han podido ir un poco más allá de poder innovar a lo que era el negocio anterior. Entonces yo creo que son los 3 puntos que yo puedo decir que son de enseñanza de lo que venimos viviendo en la pandemia. Y yo en particular en cuanto al ramo de cascos de enseñanza, en cuanto a el impacto que ha tenido la pandemia, pues particularmente yo creo que nos ha mostrado pues una de las ventajas que ha tenido la globalización, ¿no? En cuanto al mundo de los seguros y de reaseguro, ¿no? Como un ramo que particularmente a lo mejor tú crees que no va a ser impactado por otros, pues cuando pasan eventos como estos, pues ¿qué pasa? Que el mercado empieza a restringir su capital, ¿no? Entonces, si empieza a restringir su capital, pues obviamente los ramos que tradicionalmente tienen pues más riesgo y por ahí presentan un pico de siniestros, simplemente se va el capital de esos ramos, ¿no? Entonces, sí han sido un aprendizaje, pues de que pues la globalización, pues para ciertos ramos no ha sido tan buena como anteriormente estaba apalancado el capital. Gracias, Sergio. Les quedan unos minuticos más para 2 preguntas. Vamos con otra pregunta, si hay. Sí, hay 2 más. Entonces, si tienen vamos. tiempo, pues... José Ángel pregunta, ¿cómo se beneficiará la industria del seguro de la incorporación de la tecnología en este 2022? Está muy interesante. Hay varios aspectos de la tecnología impactando la industria del seguro. Una de ellas podríamos comenzar por el aspecto logístico. Y Neil mencionó la transición del mundo de Just
just in time para just in case. Y ahora se está manejando un concepto interesante que es just in case with intelligence. Entonces, la tecnología va a beneficiar en cómo se hacen las proyecciones de compra o de aprovisionamiento de materias primas de los clientes, con mucha inteligencia para entender picos de estacionalidad, para entender comportamientos de consumo, de compra de los clientes. Entonces, el just in case con inteligencia supone una mejor provisión de esos stocks basados en inteligencia artificial o en bases de datos de comportamiento histórico. Saber cuándo estoquearse, no estoquearse todo el año, pero sí puede ser crítico en cierta región, en cierta estación del año, en cierto producto, y eso puede ser muy interesante para el mundo de la logística, el uso de la tecnología, de inteligencia artificial. Y para nuestro segmento de seguros, obviamente, nosotros trabajamos con información, y las proyecciones que hacemos o las evaluaciones de riesgo, entre más fundamentadas con información, se pueden tomar mejores decisiones. Así que creo que para nuestra industria, en primer lugar, es la corrección o la organización de las bases de datos de la información histórica, que en muchas compañías la tenemos, pero no está bien organizada o no le estamos sacando el provecho, y poder utilizar esa información para hacer proyecciones más adecuadas, más exactas, proyecciones de exposiciones a riesgo, de tarificación, de cuáles son los términos más adecuados y cuáles pueden ser obviados. Creo que esos son los principales aspectos de la tecnología. Gracias, Javier. No sé si alguno quiere agregar algo. Sí, claro. Yo creo que en particular, más que sea un impacto sobre 2022, va a ser más a mediano plazo. Ahora sí ya no va a ser a largo plazo, como menciona Javier. En cuanto más información se tenga, pues el que empiece a dominar y a construir ese data, sea más inteligencia, va a ser un impacto más positivo en el mundo de seguros. ¿Qué sí va a pasar? Que los asegurados que tengan mayor riesgo van a empezar a tener primas más altas, ¿no? Pero yo creo que lo que nos va a arrojar en mediano plazo, incluso a nivel medio asegurador, va a ser nuevos jugadores, ¿no? Veíamos hace un poco, creo que 1 o 2 meses, Tesla empezó a sacar seguros en California para los dueños de carro, como que basados en sus comportamientos, porque ellos tienen la información de cada uno de los seguros. Entonces, que sí va a tener impacto en mediano plazo. Yo creo que hasta nuevos jugadores, nuevas maneras de clasificar los riesgos, y va a tener que haber un enfoque de varios asegurados y varias empresas realmente a la disminución de los riesgos, porque son a los que les va a costar más caro el seguro. Sí, por mi parte, creo que 2 cosas que vamos a ver es más automatización en las operaciones. Por ejemplo, la introducción de plataformas de suscripción. Yo creo que los días sin hacer cada póliza uno por uno es en la historia. Vamos a ver mucho más sistemas informáticas y muchas más plataformas para hacer negocios. El otro lado es vamos a ver mucho más uso de herramientas analíticas. Tendremos que operar de manera mucho más técnica que antes. Yo también quiero agregar de aquí un punto de vista sobre el tema de InsurTech, que yo creo que va a ser también algo bien importante, porque ahora vemos, como bien comentaba Sergio, algunos players que no vienen del sector asegurador, como el caso de Tesla. Vemos grupos corporativos de logística que están ingresando al mercado de seguros, sobre todo alcanzando esa parte, esa necesidad que a lo mejor como sector financiero no estábamos viendo, y también generando ese tipo de plataformas, como también comenta Neil, porque necesitamos ver cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Ya todo lo tenemos en un celular, y pues vemos muchas compañías que han avanzado desde la compra de un seguro de vida, de salud, de mascota, ahora que también es una tendencia muy fuerte, el tema del seguro de carga, y también en la situación de poder tener ese tipo de interfaces o sistemas abiertos que ayuden a generar esa interfaz
con sistemas de logística, sobre todo para temas de transporte, y que pues ayuden por ahí a generar un tema de una facilidad muy rápida del seguro y una suscripción de riesgo mucho más rápida. También vemos cómo también está tornándose el procedimiento de ajuste o del surveyor para el tema del procedimiento de siniestro en temas de plataformas ya. Entonces yo creo que en la medida que se pueda automatizar, pues eso va a poder ayudar muchísimo también a que sea, que sea escalable más la colocación de las primas y que pueda ser un servicio muy accesible para todos, ¿no? Gracias, Esaú. ¿Algún otro comentario sobre esta pregunta? También tenemos una transmisión vía YouTube y desde allá nos pregunta Liliana Córdoba. ¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo, según sus proyecciones, para este año 2022? Bueno, si me permiten, para este año vamos a tener, como les comentaba, algunos riesgos que han sido que han ido incrementando su proporción en la incidencia, como el tema de los riesgos cibernéticos, afectando la cadena de distribución, también causando daño físico y daños colaterales y consecuenciales. El tema del uso otra vez, el uso de embarcaciones o de medios de transporte que no estén especializados van a tener una consecuencia en el agravamiento del riesgo. Y a medida que volvamos a los volúmenes de movilización, va a venir la siniestralidad correspondiente o respectiva con ese volumen, con los estándares o las proporciones adecuadas en temas de robo, en temas de hurto, el tema de accidentes, que no lo debemos dejar a un lado, porque esos números que normalmente bajan junto con el volumen vuelven a estabilizarse o vuelven a su proporción cuando los volúmenes vuelven otra vez al rango normal. Así que debemos estar muy pendientes de monitorear la siniestralidad usual más la siniestralidad exacerbada con estos nuevos riesgos que estamos viviendo ahora. Gracias, Javier. Raspón, un conflicto bélico, sabiendo que es algo gravísimo para el mundo, pero teniendo en cuenta la lejanía geográfica con nuestra región, en caso de presentarse, según sus conocimientos, podemos tomarlo como una oportunidad para el crecimiento del comercio en la región. Se vale decir, no sé. O si alguien tiene algún comentario. ¿Se ha analizado cobertura adicional en virtud del contexto de crisis logística actual? ¿O creen que debería analizarse? Disculpa, Juan, yo la escuché un poco cortada la pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí. Siniestros por demora, que en la industria de seguros están excluidos, ¿se han analizado coberturas adicionales en virtud del contexto de crisis logística actual? No creo que hay mucho apetito hablando de los aseguradores y reaseguradores, porque hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, es un riesgo comercial. No es una pérdida fortuita, ¿no? Bueno, yo ahí nada más ahondaría un poco, digo, demoras, bueno, tenemos tipos de demoras de responsabilidad civil, que eso se puede ver en liability, o tenemos también demoras sobre el tema de tránsitos de transporte, que para eso he visto algunas cláusulas, sobre todo alemanas, interesantes, que llegan a extender este tipo de coberturas, pero sobre todo siempre va aunado, bueno, tenemos dos tipos de riesgos, ¿no? Responsabilidad civil o liability, que son situaciones de afectaciones a terceros por una situación de la demora, y también tenemos afectaciones a las cargas, sobre todo en temas de mercancía perecedera, pero la problemática aquí viene siendo muy fuerte, como bien comenta Neil, no creo que también sea un apetito atractivo, porque al final trae mucho trabajo administrativo con ellos en un proceso de siniestro, y más sobre todo porque muchas veces en tipos de demoras, sobre todo en mercancía perecedera o mercancía
refrigerada, pues los tiempos de tránsito, sobre todo en este momento que están siendo excesivos, pues exceden la vida de los productos. Entonces ahí, como bien comenta Neil, no sería ya un riesgo fortuito futuro o que no pudo ser previsto, sino pues prácticamente es un hecho que se está conociendo desde un principio. No sé si con eso o si iba enfocada la pregunta hacia ese contexto. Sí, imagino que sí. En general, el apetito es muy bajo porque es muy difícil cuantificar la pérdida efectiva. Como decían, puede ser una pérdida comercial, no una pérdida efectiva. Estoy dejando de ganar, pero no he perdido. ¿Cómo se cuantifica? Y la incertidumbre que hay de que estos eventos puedan ser eventos masivos o catastróficos, o sea, no aislados para un asegurado, sino que puede afectar múltiples asegurados al mismo tiempo. Por esa razón o por esas razones es que el apetito es bastante bajo para otorgar coberturas ampliadas de demora. Y vemos que los resultados de los mercados que lo proveen no son los mejores, en todo caso. Gracias, Javier. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. Entonces, vamos con... Bueno, esto está interesante. De Jorge Enrique Paredes, en el mercado existen pólizas que incluyen el transporte local y que están suscritas bajo la cláusula A. ¿Cómo aplicarían las garantías de GPS, velocímetro u otras con esta cláusula? ¿Tendríamos una nueva redacción para la cláusula A? En mi sentir, aumentar garantías deja de ser A. Como comentario, yo diría que la cláusula A es un texto básico del cual se puede tomar la mayor parte de un contrato de seguros, pero igualmente cualquier contrato bajo la cláusula A va a tener notas aclaratorias, condiciones particulares o endosos que modifiquen, amplíen o limiten ciertas de esas condiciones. Y en general, estoy de acuerdo, una cláusula A con endosos aclaratorios o con notas aclaratorias ya no es una cláusula A, pero es parte de un contrato de seguros. Gracias, Javier. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Gracias a todos por sus preguntas y a los conferencistas por sus respuestas también. Yo y Neil. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, que tengan un excelente día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ustedes. Chao, Gracias chao. a los asistentes. Recuerden que si son afiliados del Zoom, pueden entrar a nuestra biblioteca en la página web y consultar nuevamente la grabación de este foro. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.